Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una genuina institución para apoyar al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, gente comprometida con la formación de estos jóvenes que están en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Oh, Dios, vamos hoy con los estornudos propios de todos estos días tan variantes como están las temperaturas, las condiciones climáticas, vamos a llamarle así. Llovina, llueve, se nubla, brisa fría de noche, brisa cálida de día. Bueno, verdad que andamos soleados el día, en la noche ya fría y con llovina y todo esto. Hay mucha gripe ahora también, ¿eh? Hay mucha gente con gripe. Bueno, se necesita una orden ejecutiva, una orden del presidente de la República, un decreto. Queda sustituir el señor Morrison, jefe del Intran, pues hay que llamarle jefe, porque imagínense, el señor del Intran, eso es lo que se llama un funcionario que le crea problemas al gobierno. Ayer señalábamos el caso de los bagazos de 65 años que no sirven para manejar en los territorios de las provincias de la República Dominicana, incluyendo la capital y su provincia adyacente, la provincia de Santo Domingo, por decisión inconstitucional del Intran. Pero las quejas, señores, vienen por todos los lados. No es solo, eso es una de tantas. Porque ¿cuántas van? Los horarios, las medidas que se tomaron. Nadie sabe de las medidas del tránsito. Eso se fue a pique y el tránsito sigue con los mismos problemas. Ahora son los motoristas, señores, pero a los motoristas el gobierno de don Luis Abinader lo declaró plaga nacional, pero cuando aquello se regó como pólvora, como dice, en pleno
en pleno momento electoral. El gobierno salió a defenderse y el PRM también, decir que ellos no habían dicho eso, que eso era mentira, porque que esa plaga es grande, una plaga numerosa, esa de los motoristas. Pero esta institución que se llama Intran, señores, no ha dejado a los motoristas con tranquilidad. Además de llamarle plaga, señores, el casco protector, que el chaleco, que la placa, que el seguro de los motores, ya yo no sé cuántas cosas más van. Ahora es la licencia, que son muy caras, dicen los motoristas. Yo creo que solo falta que le cobren el impuesto sobre la renta a los motoristas, pero parece que el Intran los ha fumigado a esa plaga con un insecticida de eso que llamamos los agrónomos, un insecticida organofosforado, el clorinifos, creo que, ¿cómo es que se llamaba? Ese es el principio activo de esos órganos fosforados, clorinifos o clortifos, por ahí. Ese es el principio activo de los órganos fosforados que matan la cucaracha y matan todas esas cosas, porque esos son unos insecticidas que se degradan rápido, claro. Y ese insecticida parece que es el que está usando el Intran para fumigar esa plaga de los motoristas, porque señores, lo tienen al garete. Uno se queja de los motoristas, porque son unos imprudentes, y es gente sumamente mal educada en el tránsito. Hacen muchísimas diabluras, no solamente violan normas de tránsito, sino que atracan en las motocicletas también. Los atracadores son felices en esos vehículos, en esas monturas. Toda la cantidad de atracos menores y actos sicariales se hacen desde las motocicletas, pero se quejan que las licencias, el costo de la licencia ahora son muy altas. Pero señor, el presidente destituyese, es un funcionario malo del gobierno, que crea mala imagen. El gobierno, por ejemplo, yo estuve leyendo hoy, que es una institución que nosotros ponderamos aquí. Bueno, la estamos anunciando también. RD Vial es una institución joven y está dirigida por jóvenes también. Joven apellido Ricí Lugo, que es quien dirige esa institución, que es un fideicomiso. Pero esa institución, señores, nadie oye quejas contra RD Vial. Y tienen un operativo bien amplio a nivel nacional. Por ejemplo, las estaciones de peajes, todas las maneja esa institución. Y se están manejando bien en el peaje. Uno hace sugerencias, yo he hecho muchísimas sugerencias en los peajes de que las casillas para el pase rápido, que son muchas, pero no todo el mundo tiene el pase rápido, y se sugiere que en vez de 4 para pase pagando 1, pase lento, vamos a llamarle así, que se amplíen, porque la del paso rápido muchas veces están vacías y la del paso están muy ocupadas. Pero estos son datos menores para el servicio que hace esa institución, que son del área de tránsito. Por ejemplo, las reparaciones de carreteras, reconstrucciones, limpieza, iluminación de las carreteras, en todo eso está RD Vial. El barandado de las carreteras tienen que ver con la limpieza de la carretera, la señalización en las carreteras. Comipol tienen esa comisión que da asistencia en las carreteras también. Más de 200 unidades adquirieron para ampliar el servicio, conexiones con el 911 en las carreteras. Tienen el 511, que es para también usted, eso como un centro de llamada de asistencia vial. Pero 13,000 millones de pesos
le aportan a obras públicas, las carreteras. Ahí están las circunvalaciones de Macorís, la de Navarrete, la de otra banda en Higüey. Todo eso lo está trabajando esa institución. Esa institución está en el área del tránsito y no crea disturbio, como dicen, no crea ruido. Pero este señor del Intran lo que tiene es un asedio contra el gobierno, porque es que nadie está contento con este caballero. Y el presidente parece que está, como se dice, enamorado de ese funcionario. Señores, hasta una querella, no sé si se convirtió en querella, pero hubo una denuncia grave de inversiones que hizo este joven en Miami, adquiriendo viviendas millonarias. Pero ¿y cómo que si uno es millonario en dólares, yo voy a estar trabajando en el gobierno por un sueldito? Porque se supone que si yo soy millonario en dólares, yo voy a tener mi empresa y mi negocio. ¿Para qué yo quiero que me empleen? Estar uno en un constante asedio de la opinión pública, en un cargo público. Pero es que no hay, falta esa orden, falta ese decreto, como se dice. Pero yo lo que pienso es en lo mismo que he venido señalando, ese gobierno coloquial del presidente, que no hay forma, uno se cansará de hablar de eso y no será atendido, porque lamentablemente no hay esas atenciones. Pues ese caso son 18 peajes, creo que maneja el RD Vial, limpieza, peajes, 18 peajes se administran ahí. El de la Duarte creo es el que más aporta. Pero eso está muy bien, porque esa es una institución, repito, que no crea ruido. Y trabajan allí, y nadie, yo creo que la gente ni sabe. Porque es una institución relativamente nueva. Creo que fue creada en el gobierno de don Luis Abinader como fideicomiso, pero ha estado dando un servicio extraordinariamente importante en las carreteras, y las reparaciones de puentes, de alcantarillas, van a promover los retornos en la Duarte para tratar de evitar esos cruces, es decir, aumentar a 14, creo, los retornos. En áreas, porque esas áreas, por ejemplo, cerca de Bonao, La Vega, por ahí hay muchas imprudencias en la carretera. Por eso ocurren tantos accidentes. Esos cruces improvisados, cruces de animales, cruces de motoristas, cruces de camionetas, etcétera, etcétera. La gente se lanza a la carretera y a veces uno viene, señores, y tiene uno que mandar un freno y lanzarse a otro carril, porque entra una camioneta o entra un motorista de una de esas comunidades que están en las carreteras, principalmente esos tramos que yo acabo de mencionar, peligrosísimos. Pero la gente se lanza a las carreteras y eso es un terrible problema para el conductor. Bueno, hemos dicho muchas veces que el optimismo es bueno. Pero el optimismo en exceso, hemos señalado nosotros aquí, es tan malo como el pesimismo. Esa es la pura verdad, porque se han comprobado esa expresión ha sido comprobada. Entonces, usted también, se entiende, no puede plantear un panorama sombrío de una situación, por ejemplo, como está ahora el país. Porque también sería entonces un pesimismo malo, que el pesimismo siempre es malo, vamos a llamarle así, siempre es malo. Pero usted no puede meterle miedo a la gente, eso es entendible. Sin embargo, yo no sé si fue Maquiavelo que dijo que los pueblos son muy dóciles a los planteamientos hechos por los hombres competentes. Bueno, vimos dos hombres competentes,
en esta semana, ayer o el lunes, opinar sobre la situación que se presenta para el ambiente económico, y comercial y político en la República Dominicana. Uno de ellos, Héctor Valdés. Héctor Valdés, el gobernador del Banco Central. Y Valdés, que conoce su institución, y además, tanto tiempo asumiendo el papel de gobernador del Banco Central, y tan expuesto que ha estado el país a tantas crisis internacionales, le llevan a ser siempre prudente. No se, en las emociones y esas tentaciones que hay a usted ir con expresiones muchas veces altisonantes o expresiones de queriendo tal vez deslumbrar. Valdés nunca ha sido así, hemos dicho, siempre un hombre que no levanta ruido. Un economista con los pies en la tierra y asume la prudencia. No, hay que ser prudente, vamos a esperar, vamos a ver cómo van las cosas, porque hay un deterioro a nivel del globo, del mundo, por los problemas de esa guerra, el problema de los combustibles, y uno sabe lo que es ese precio del petróleo, pero no solo el petróleo, sino fletes, seguros, los problemas de las monedas, los problemas de la inversión extranjera, los problemas del turismo, cuando hay así situaciones tan peligrosas como son las guerras. Y sabiendo la dependencia que tiene el país de la situación internacional, no se arriesga a ser muy, diríamos, tan optimista o a hacer una alocución al país diciéndole que todo está bien y que no hay que preocuparse. Y eso fue lo que noté en el caso del señor Magín Díaz. Yo no sé si es que Magín Díaz, cuando está en los cargos públicos, bueno, casi todo el mundo, vamos a llamarle a casi todo el mundo le pasan esas cosas. El violín y la guitarra, como se acostumbra a decir, o estar uno en una suerte de oposición, aunque él no era un opositor desde el punto de vista político, pero fuera del tren tenía opiniones siempre muy prudentes y de correctivas muchas veces, y sugiriendo qué hacer y cómo hacer las cosas. Las reformas, que bueno, hay que hacer una reforma fiscal, y decía cómo hacerla. Entonces hoy desde el gobierno el hombre luce distinto. Ahora luce muy optimista, y esa cosa, como hemos dicho, el optimismo, como ya habíamos dicho antes, en exceso es peligroso. No todo está bien, no hay problema para el gobierno puede resolver francamente cualquier situación anómala que se presente. No hay una situación crítica de, por ejemplo, de divisa, no hay una situación crítica de que no tengamos alimentos, o que la situación, por ejemplo, fiscal del gobierno no se va a afectar, y nosotros tenemos recursos para hacerle frente a todo. Y yo estoy seguro que si él hubiera estado fuera de ese cargo, no dice eso así. Y uno tiene que decir las cosas, esté adentro o esté afuera, decirla como un técnico, por lo que yo acababa de decirlo, refrescar ahí de que los pueblos son dóciles a esas informaciones o a esos planteamientos que nos brindan los hombres dotados, bien preparados, como él, que es un profesional muy bien preparado. Pero uno, no todo el mundo cae en esa docilidad. Y él
yo pienso que está haciendo un esfuerzo tal vez de deslumbramiento. Querrá deslumbrar al presidente Abinader o a los demás líderes de ese partido o del gobierno con fines de mañana ocupar otra posición o de ser considerado como una especie de relevo en el Banco Central, por ejemplo. Porque usted ese optimismo, usted lo puede mostrar, repito, porque no hay que ser catastrofista ni presentar la cosa de tal forma que no va a ir mal como quiera. No, porque no necesariamente es así. Pero cuando uno ve que un hombre tan experimentado como Valdés manda la prudencia, y decíamos nosotros ayer aquí, o ayer no, antes de ayer, la semana pasada, tal vez estos son momentos que los gobiernos deben llamar a la austeridad en el gasto, por ejemplo, innecesario que pueda tener el gobierno. No es un gasto innecesario, vamos a llamar necesariamente a la publicidad, como se acostumbra. Pero, por ejemplo, ¿qué negativo tiene que un gobierno diga, miren, vamos a tratar de consumir menos combustible en las instituciones del Estado? Vista esta situación anómala que hay con esta guerra del Golfo Pérsico, porque es la guerra del Golfo Pérsico, no es la guerra nada más de decir Irán y Estados Unidos e Israel, no, es la guerra en el Golfo Pérsico, que es de donde sale el 20 o el 30% del petróleo del mundo, y eso no es poca cosa. Segundo, pero no es solo el petróleo, decíamos ayer, de ahí sale el 47% de la urea que se necesita para los fertilizantes nitrogenados. Y sin fertilizantes nitrogenados no hay cosechas abundantes en el mundo. Entonces no es verdad, como dice el señor Magín, no, garantizamos la alimentación del pueblo dominicano. Usted no sabe que eso hoy o mañana, cuando se incrementan los precios de esos combustibles, se le incrementan los precios a los productores. ¿Por qué? Porque todo el que tiene un tractor agrícola para preparar los terrenos, inmediatamente le sube ese combustible, él le va a subir el precio a la preparación de tierra. O el agricultor, si es dueño de la maquinaria, él tiene que comprar esos combustibles. Esos combustibles y los fertilizantes le suben de precio y él tiene que subirle el precio a los productos. O muchas veces restringen el uso de esos fertilizantes o hacen una preparación de terreno de menor calidad porque no tienen los recursos, porque el préstamo, el crédito que le garantiza el banco no puede garantizarle un incremento tal vez pronunciado para ese tipo de actividades agropecuarias. Y entonces, eso no necesariamente, usted puede pensar que todo va a estar bien porque no hay peligro en seguir. Sí, hay peligros, porque todo eso son incrementos y precios que se incrementan en el exterior para productos, por ejemplo, como el trigo, la avena, el centeno, las grasas vegetales, léase girasol, léase el algodón, léase la soya, etcétera, etcétera. El maní, todo eso hay que producirlo con fertilizantes. Y esos fertilizantes se encarecen o se escasean también, como es el caso de la urea, si se impide el paso de esos productos por el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico. Es decir, no es tan fácil querer usted deslumbrar a las autoridades, a ese partido oficialista o al pueblo mismo, querer deslumbrarlo como usted, con ese optimismo crecido como para ganar aplausos. Y eso no debe ser. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, con respecto a ese comentario que hacían, vamos a ver qué dicen estos dos bien dotados funcionarios y personalidades del mundo económico y de las finanzas públicas. Don Héctor Valdés, gobernador del Banco Central, prudentísimo y además de probadísima competencia en su profesión de economista, como he dicho otras veces, de tener en los pies en la tierra y dirigir prácticamente la economía de la República Dominicana durante tantos años, con tantas crisis que pueden contagiar la República Dominicana, y sin embargo hemos sabido salir bien librados casi de todas esos problemas que se generan en el exterior y que se reflejan inmediatamente en nuestra economía. Y huelga citarlas. Hay que ver lo que pasó, señores, en el 2008, en el mundo, y en el 7, y en todas esas crisis, y la crisis que hubo interna aquí, en el 2004, que no fue cosa pequeña. Dice Valdés: el gobernador afirma que monitorean el escenario internacional. Muy bien. Valdés aseguró que la entidad continúa monitoreando el escenario internacional antes de tomar medidas internas. Primero es darle seguimiento a lo que está pasando fuera. Correcto. No podemos adelantarnos a tomar medidas cuando en Estados Unidos y en Europa acaban de subir la gasolina y no hay petróleo. Hay una escasez y va a haber problemas inflacionarios. Nosotros debemos darle seguimiento y actuar en función de las perspectivas. Reconoció que hay mucha incertidumbre a nivel mundial debido a que el petróleo ha subido más de lo que uno se esperaba. Yo pienso que la República Dominicana tiene que estar atenta a lo que está pasando y manejar la situación con mucha prudencia, enfatiza Valdés. Ese funcionario no está alarmando a nadie, pero no está halagando a nadie tampoco de las autoridades nacionales, ni a empresarios, ni a pueblos, simple y llanamente diciendo las cosas, que tenemos que ser prudentes, observar lo que está pasando y no llevarnos de la emoción o de lo que hemos estado nosotros diciendo, de ese optimismo excesivo o de ese deslumbramiento a que aspiran algunos funcionarios. Incluso este tipo de funcionarios, como el que acabamos de decir el señor Magín Díaz, que en la oposición o fuera del área gubernamental, mejor dicho,
era un tipo muy correcto, con planteamiento de llamar la atención de las autoridades. Necesitan hacer una reforma, hay que hacer una reforma fiscal, pero no se plantean. ¿Qué dice el señor Magín Díaz, que es el ministro de Hacienda del mismo gobierno? Dice Magín: el país puede estar tranquilo. No, no debemos estar tranquilos, debemos estar ojo visor, debemos estar avisados, tenemos que estar con las orejas bien puestas, como se dice. Dice, el país puede estar tranquilo de que tenemos la solvencia. Oiga, como es, somos ricos, estamos bien. Tenemos el financiamiento de manera precautoria. El Ministerio de Hacienda prácticamente financió el año completo del primer trimestre, apuntó en referencia a la emisión de los bonos soberanos y bonos locales durante una entrevista en Sol de la Mañana. ¡Ah, qué bien! Con los bonos, ¿verdad? Con la bóveda extranjera, a coger préstamos, no importa. No, seamos prudentes, vamos a ver, no se adelante, señor Magín Díaz. Tome la cosa con la prudencia y la observación, póngase a otear, como se dice, súbase allá en el piso 12 junto con Valdés y otee, como se dice, la situación, porque no se pongan locos. Ah, qué cómodo, ya nosotros resolvimos, tenemos los bonos soberanos del primer trimestre, resuelto. ¿Quién? Usted resolvió con dinero de aquí, usted resolvió con préstamos. La República, como siempre, buscar los préstamos y sigue el gasto. Si él hubiera estado en la oposición, dice, no, reduzcamos el gasto, señor presidente. El gobierno debe reducir los gastos. Pero no se le puede decir al gobierno que reduzca los gastos. No, tenemos la solvencia. Ya hemos resuelto el problema del primer trimestre con la bóveda extranjera. Muy cómodo. Así luce muy bien. Explicó que se ha creado un espacio fiscal que permitiría la redistribución de partidas menos prioritarias a los sectores más vulnerables. Eso está bien, porque si se necesitan recursos aquí, sobran allí porque se trasladen para acá. Pero no se habla de reducir el gasto. No, el reducir gasto es malo. Entonces, así se puede amortiguar la crisis, dice el señor Magín. Envió un mensaje de tranquilidad a la población al reiterar que se trabaja arduamente para mitigar el impacto del alza en los combustibles y garantizar el abastecimiento de los productos básicos. Pero lo que yo acabo de decir, ¿usted le vaya a resolver el problema? A los hombres del campo, cuando el fertilizante, la urea le suba 1,000 pesos, al quintal o a la tonelada le suban 5,000 pesos más, o el tractor tenga que consumir gasoil con 10 o 15 o 20 pesos por encima de lo que está consumiendo hoy. ¿Usted cree que eso es fácil? Decirlo. No es fácil. Entonces usted no puede venir o a ser autocomplaciente y hacerse uno un optimismo, darse uno un optimismo irracional, o querer deslumbrar a su jefe mayor, que es el presidente de la República, y decirle al pueblo que no hay problema en seguirle. Es decir, aunque estemos amenazados, no hay problema en seguirnos a nosotros, como decía Trujillo, y seguiré a caballo. Eso no es. Yo creo que el señor Magín lo que está es tratando de deslumbrar, repito, a los jefes mayores del gobierno y hacerse, como bien se señala a la gente que son así, hacerse el gracioso. Y eso no es bueno, hacer esas tentaciones de deslumbramiento por el poder, como se dice. Eso no debe ser. Bueno, yo vi
un artículo que escribió Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez es un dirigente del PLD y es un gran técnico, un economista. Y él trató el tema hoy de pensar en grande. Creo que así que se llama, o lo importante de soñar en grande. Bueno, y el título del artículo es bastante grande. Y él se refiere al cacao. Muy bien. Y a mí me llamó la atención porque este programa ha sido un defensor de ese cultivo hace muchos años. Tenemos años y siempre, como saben nuestros amables televidentes, acostumbramos a leer los precios, el movimiento de los precios del cacao y los problemas que pueda tener ese cultivo. Siempre hemos estado nosotros pendientes de ello. Entonces él plantea el tema en ese artículo y dice que no hemos sido previsores, y es verdad, con ese cultivo, y por no ser previsores no aprovechamos, por ejemplo, ese boom de los precios del cacao de los últimos 2 años, donde con precios hasta de $12,000 hubo países como Ecuador y Perú que lograron elevar, pero muchísimas veces, el nivel de sus exportaciones, no por los precios, sino por la cantidad del producto que se exportó. ¿Por qué? Porque ellos tomaron las previsiones de sembrar cacao, renovar cacao y llevar la producción a niveles altos, la renovación, la rehabilitación y el fomento de nuevas plantaciones, y al haber entonces buen cacao y mucho cacao, pues hay muchas exportaciones y muchos dólares que generan las exportaciones. Pasó en Ecuador y pasó en Perú. Aquí dice, no pasó igual. Mientras estábamos nosotros sazonando el incremento de las exportaciones por el valor, no por la productividad o por el aumento del volumen de las exportaciones. Siempre hemos dicho nosotros eso aquí también, de que muchas veces las autoridades, principalmente las del Ministerio de Agricultura y las autoridades del gobierno, sazonan mucho el incremento de las exportaciones, pero incremento por los precios, no porque se ha mejorado la producción nacional. Entonces él dice que hay que soñar en grande y que los gobiernos tienen que ser planificadores, que tienen que hacer las cosas con tiempo. Y recordamos que hemos venido hablando de eso casi diario, se trata ese tema aquí, que hay que ser productivo, mejorar la productividad. Sin embargo, eso que él escribió aplica a todos los partidos políticos que han gobernado el país, principalmente el suyo, porque en el gobierno de Danilo Medina Sánchez, aquí en este programa siempre dijimos, vamos a fomentar esos cultivos, porque me disculpan el yoísmo, pero desde 2006 venimos nosotros estimulando con palabras a que los productores se animen a que se amplíe ese cultivo. Y el mejor ejemplo siempre lo ha dado aquí el doctor Marino Vinicio Castillo con su finca, que ha estado siempre promoviendo el incremento de la siembra de su cacao, y hemos mostrado nosotros aquí en su hacienda cómo han ido creciendo las áreas sembradas de cacao, la sombra suministrada con árboles de caoba, que es una sombra rica porque esos árboles tienen un valor extraordinariamente alto como maderable, que son de madera preciosa. Y nosotros hemos hablado de ese fomento todo el tiempo aquí. Y desde los gobiernos del PLD,
20 años tenemos nosotros pidiendo que se incrementara la producción, que se llevaran nuevas áreas, que se crearan nuevas inversiones. Sin embargo, ¿qué hizo el gobierno de su líder, Danilo Medina? Por citar ese caso, porque Danilo asumió el campo, pero lo asumió para su proyecto político. Y nosotros criticábamos precisamente ese caso de las visitas sorpresas o visitas furtivas, como yo le llamé tantas veces aquí, de que eso era una mala inversión y que eso era una inversión simple y llanamente electorera, populista, esas visitas sorpresas. Que invirtiéramos y que incluso fuéramos al programa de gobierno del PLD, que se leyó ese programa en Bávaro, en una reunión de la YA, de la Junta Agroempresarial Dominicana, con los futuros presidentes, con los candidatos y futuros presidentes del país. Y él salió electo presidente. ¿Y qué hizo Danilo Medina? Se apartó del programa que había elaborado su propio partido y se apareció con ese programa populista, electoralista, como a la larga se demostró que quiso impactar con ese populismo de la visita sorpresa, brincando charquito y regalando el dinero. ¿Pero qué quedó? Nada. ¿Por qué no se implementaron programas de ese tipo? ¿Dónde estaban los técnicos? El propio Juan Ariel tal vez estaba presente y saludaba y aplaudía y veneraba a su líder haciendo ese gesto de apoyo directo a productores cuando se sabía que eso nada más era una política populista y momentánea, electoralista, que eso no dejaba resultados, porque a la larga lo que deja resultados es lo que usted planifica, como eso que él plantea en ese artículo. Pero el liderazgo del PLD prefirió lo momentáneo, lo electorero, lo redituable políticamente o electoralmente, y no lo que se tenía que proyectar hacia atrás. Si ese gobierno del PLD hubiera hecho esas inversiones o encontraba esa opinión técnica, hubiera estimulado ese cultivo. Y ayer hubiéramos cosechado grandes sumas de dólares por las exportaciones. Pero ¿qué se aplaudía? Lo electorero y no lo planificado, lo que tenía que ser duradero, no momentáneo. Y eso es lo que pasa cuando no se planifican las cosas y se hacen por por el interés particular de grupos o de usted mismo, por un interés de reelegirse en la posición de presidente de la República. Así de claro. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos.
Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, hay que, yo no sé cómo es que la experiencia siempre le salen a uno esas cosas producto de los años y las vivencias, porque no es por la edad tampoco, no necesariamente. Usted vive muchísimas cosas en la juventud y ya es experto, como se dice. La experiencia es un cúmulo de errores, se ha señalado otras veces. Pero la historia, como hemos dicho tantas veces aquí, a la callada se venga. Qué contundente es eso, esa expresión. Y me refiero al caso de Donald Trump. El presidente Trump, cuando llegó a la presidencia por segunda vez, como había dicho o jurado o prometido que acabaría con la guerra de Ucrania en 24 horas, y intentó con una simple decisión. Mira, retírame al Pentágono, retírame la ayuda a Ucrania en esa guerra. Bien, Estados Unidos se salió de la guerra. Si quieren armas, tienen que ser vendidas. Bien. ¿Quién la compra? Europa, cómprenla ustedes, yo no doy nada. No, muy bien. Ni la inteligencia la voy a servir también, muy bien. ¿Qué hizo Donald Trump? Ninguneó a Europa. Y le dijo a Europa de todo. Ustedes no invierten, no quieren gastar, y Putin es el hombre inteligente y el que tiene la fuerza allí. Ucrania no puede seguir peleando esa guerra porque no tiene fuerza para pelearla. Ese fue el consejo que él dio. Es decir, ríndanse. Y Ucrania ni se rindió, Europa tampoco se arrepintió de apoyar a Ucrania y dijeron, está bien, vamos a seguir apoyando a Ucrania nosotros. Y usted prácticamente ha dinamitado la OTAN. Y se salió de la OTAN. Renunció también como negacionista al clima, a los acuerdos de clima, a los acuerdos, todo. Incluso renunció al acuerdo que había hecho el propio Obama y las naciones europeas con Irán para negociar el asunto de las armas nucleares. Y desde que llegó, dinamitó ese acuerdo, rompió ese acuerdo con Irán, porque Israel no estaba de acuerdo con el acuerdo. Israel decía que ese acuerdo iba a permitir que Irán siguiera manejando sus armas nucleares. Pero si el acuerdo se hubiera cumplido y los países que firmaron, signatarios de ese acuerdo, le exigían a Irán, mira, nosotros queremos revisar el programa nuclear tuyo. Ahora, si tú no aceptas, nosotros este acuerdo no va. Porque me imagino que lo que hicieron ese acuerdo era ese el planteamiento que le habían hecho. Pero como Trump vino y rompió el acuerdo y dijo, eso no va. Yo no creo en eso, porque él es pro-israelí, jurado pro-israelí. Y hasta en sus negocios diplomáticos tiene a Kushner y al padre de Kushner, judíos y esposo de su hija. Entonces Donald Trump, después de que pasó todo eso y ninguneó a Europa, ahora se siente mal con Europa y le pide a Europa que lo ayude, porque él está empantanado allí, porque es una guerra peligrosa para los Estados Unidos y para él, que es una persona que se ha abierto demasiado frente. Además de ser negacionista, también crea la estampida de todos los acuerdos, lo rompe la OTAN y todo se fue a pique. Hoy pide que la OTAN le ayude. Europa saque el cuerpo.
le paga, parece, con la misma moneda que le estaba pagando a Ucrania. Porque dejaron a Ucrania, Estados Unidos dejó a Ucrania a que Putin se la coma. Algo increíble. Hasta las sanciones. Y miren dónde terminó o dónde ha estado el problema hoy. Así ha renunciado Joe Kent. Joe Kent es un ex agente de la CIA, hombre de 45 años, pero era el director de la Oficina de Coordinación Antiterrorista de los Estados Unidos. Oiga el cargo de ese hombre, un ex agente de la CIA. Y el hombre dice que él renunció a ese cargo, uno de los cargos más importantes del gobierno de Estados Unidos, que él renuncia a eso porque él es un objetor, diríamos, de conciencia a la guerra con Irán, que él decía que no era necesaria esa guerra por ahora, que Estados Unidos no estaba amenazado y que se dejó como influenciar por Israel, que era el que le interesaba, parece, quebrar la posibilidad de un Irán nuclear, y que Estados Unidos no estaba amenazado. Dice el señor Joe Kent. Trump ha respondido que es un cobarde y que es un hombre que no tiene carácter, y bueno, ahí están las situaciones. Hoy eso es una situación que no voy a decir que le cree una crisis al gobierno, pero no deja de ser problemático y preocupante que hombres de ese nivel renuncien, hombres del régimen, diríamos, de ese régimen del halcón, como se dice. Esos son hombres del nido del halcón. El señor Kent, un hombre que viene de la CIA, 45 años y dando servicio en la CIA. Y eso no es fácil, usted ser agente de esa agencia. Pero ha renunciado a ese cargo haciendo esa objeción de conciencia a la guerra. Y la verdad que todas esas posiciones de Trump hoy son como si se revirtieran sobre él por esas posiciones tan unilaterales que tomó desde el inicio del poder, principalmente contra Ucrania, que no era solo contra Ucrania, sino contra la propia Europa, que ha sido la que le ha dado el frente, le ha dado el apoyo a Ucrania para evitar que esa guerra o que ese ejército de Putin pueda sentirse atraído por esa debilidad y ese aislamiento de Estados Unidos y pueda afectarle las relaciones y la estabilidad de la propia Unión Europea. Hoy está Trump pagando esos errores para mí y todas esas advertencias que se le hicieron también y que no hizo caso porque él es un hombre muy prepotente. Esa es la verdad. Vamos a seguir después con el tema. De todas formas, vamos a anunciar hoy que nos tiene el doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta. Las pretensiones utópicas de las palabras y las rudas respuestas de los hechos. Esa es el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Gracias por su atención y hasta mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.